Continuamos en esta segunda parte con la charla de tomografía de alta resolución de tórax, signos e interpretación, completando lo visto en la primera clase. Dentro de los patrones de compromiso pulmonar tenemos ahora el patrón de alta densidad, que se caracteriza por un aumento en la densidad del parénquima pulmonar, que puede ser en vidrio esmerilado, cuando ese compromiso alveolar permite ver e identificar los vasos. En caso contrario, cuando el compromiso es mayor y oculta los mismos, estamos en presencia de una consolidación. El aumento de la densidad del parénquima pulmonar es el resultado de la ocupación del aire de los alvéolos por distintos elementos, como pueden ser fluidos, células o bien el proceso de fibrosis. Cuando hablamos del vidrio esmerilado, podemos estar en presencia de una ocupación parcial del alvéolo, o bien hay engrosamiento del intersticio o de las paredes alveolares que forman parte del intersticio intralobulillar. Por lo tanto, el patrón en vidrio esmerilado puede expresar tanto patología intersticial como alveolar o ambas en forma simultánea. Debemos tener presente que la presencia del vidrio esmerilado nos habla de una enfermedad potencialmente reversible, siempre y cuando no haya signos de fibrosis asociadas, es decir, sin evidencia de bronquiectasias por tracción o signos de panalización. Vemos acá el ejemplo de un compromiso en vidrio esmerilado. Hacia la izquierda, un vidrio esmerilado puro que nos habla de un compromiso intersticio alveolar potencialmente reversible, mientras que en la imagen de la derecha vemos las áreas parcheadas en vidrio esmerilado asociadas a cambios fibróticos que se manifiestan por bronquiolectasias y algunas áreas de panalización subpleural, lo que nos habla de un proceso no reversible. En este otro ejemplo vemos también en forma más marcada lo que veíamos en la imagen de la derecha de la diapositiva anterior, en un paciente con patrón de neumonía intersticial no específica, en donde hay franco predominio del patrón en vidrio esmerilado, que expresa compromiso del intersticio intralobulillar, asociado a cambios fibróticos con presencia de bronquiectasias por tracción y pequeñas áreas aisladas de panelización, en especial adyacente al borde izquierdo cardíaco. Como hemos visto, es muy importante la localización que el compromiso pulmonar ocupa en los pulmones para acotar los diagnósticos diferenciales. En el caso del vidrio esmerilado, cuando el predominio es a nivel de los lóbulos superiores, esto nos orienta a pensar en una bronquiolitis respiratoria o bien en una etiología infecciosa como pueden ser las neumonías por neumocistis girovesi. Cuando por el contrario el predominio del vidrio esmerilado es a nivel de los lóbulos inferiores o zonas inferiores del parénquima pulmonar, esto es más frecuente de ver en los pacientes con un patrón de neumonía intersticial usual, con un patrón de neumonía intersticial no específica o un patrón de neumonía intersticial descamativa.
mientras que cuando la distribución es centrilobular, debemos pensar en las neumonitis por hipersensibilidad o en las bronquiolitis respiratorias. Vamos a hacer acá un repaso de las características de la tomografía de alta resolución en los pacientes con neumonía intersticial no específica, que recordemos es un grupo de desórdenes intersticiales con un pronóstico más favorable que el de la neumonía intersticial usual asociada a fibrosis pulmonar idiopática. Los hallazgos esperados en este patrón tomográfico es la presencia de virus esmerilado, que en un tercio de los pacientes es el hallazgo único, con un compromiso bilateral y simétrico, que si bien tiene un predominio basal, no tiene un gradiente marcado ápico basal, que puede estar asociado a patrones de opacidades reticulares o lineales en un 50% de los casos, y que puede haber bronquiectasias, menos frecuentemente áreas de consolidación y áreas de panalización. Debemos recordar que la neumonía intersticial usual tiene un periodo en donde el vidrio esmerilado predomina y luego una fase fibrosante en donde los cambios fibróticos son los que van a prevalecer. Tenemos acá un ejemplo de un patrón de neumonía intersticial no específica en donde vemos un compromiso en vidrio esmerilado como hallazgo preponderante en las zonas de las bases pulmonares asociado a algunas bronquiectasias aisladas, sin áreas de panalización ni presencia de consolidaciones ni otro tipo de compromiso intersticial. La imagen de la derecha es una reconstrucción coronal en mínima intensidad de proyección, en donde se pone en mayor evidencia las bronquiolectasias distales. Acá tenemos otro ejemplo, en otro paciente, en donde también vemos un patrón en vidrio esmerilado, a predominio de las bases, aunque también hay un compromiso de las zonas medias y superiores del pulmón. Si tenemos en cuenta la distribución dentro del pulmón, vemos que la misma es a predominio periférico, subpleural y adyacente a las cisuras, respetando la zona central del pulmón. Hay un fino reticulado subpleural que contribuye a la configuración del vidrio esmerilado. Otro ejemplo, con los hallazgos esperados en este patrón de neumonía intersticial no específica, de compromiso basal y periférico, con un patrón en vidrio esmerilado siendo lo que predomina en el hallazgo tomográfico, y cambios fibróticos asociados de bronquiolectasias y bronquiectasias. El patrón en mosaico es un patrón que debemos conocer porque nos va a demostrar la diferencia de densidad que existe entre el pulmón afectado y el pulmón no afectado. Muchas veces vamos a ver un moteado en el parénquima pulmonar con áreas de mayor y de menor densidad. Áreas parcheadas más oscuras con alternancia de otras áreas parcheadas de mayor densidad. Lo importante es determinar cuál de los dos es el sector comprometido y cuál es el sector sano del pulmón. Para eso vamos a tener presente que el patrón en mosaico tiene tres escenarios posibles. Por un lado, un proceso infiltrativo adyacente a un pulmón normal. Por otro lado, que haya áreas de atrapamiento aéreo en donde el pulmón normal
en los cortes en expiración va a ser el pulmón más denso, o un pulmón hiperfundido adyacente a un pulmón oligoémico por un tromboembolismo crónico, en donde las áreas de mayor densidad van a ser las áreas con mayor vascularización, mientras que las áreas oligoémicas van a tener una menor densidad por una menor vascularización. Entonces, en el patrón de mosaico es importante ver, por un lado, las estructuras vasculares y por otro lado, la interpretación de los cortes en expiración. Tenemos acá ejemplos de cortes en inspiración y cortes en expiración. Si vemos los cortes en inspiración, vemos que ya existe un patrón en mosaico a nivel del parénquima pulmonar con áreas de mayor densidad alternando con otras áreas de menor densidad. En los cortes de expiración, esta diferencia de densidades se pone más en manifiesto debido a que las áreas hipodensas de atrapamiento aéreo persisten de la misma densidad, mientras que las áreas de mayor densidad que corresponden al pulmón normal, al exhalar el aire en la expiración, se tornan más densas, acentuando la diferencia con el resto del pulmón que atrapa el aire, poniendo más evidente el signo del atrapamiento aéreo. Otro de los patrones que forman parte del grupo de los de aumento de la densidad del pulmón es el patrón de Crazy Paving, que es una combinación de una opacidad difusa en vidrio esmerilado, a la cual se superpone el engrosamiento liso de los septos interlobulillares. O sea, tenemos el patrón en vidrio esmerilado superpuesto al patrón reticular, lo que nos da este patrón denominado Crazy Paving. Son varias las causas que lo pueden generar. Fue descrito por primera vez como característico de la proteinosis alveolar, pero luego se ha visto que está presente en muchas entidades, como son la hemorragia pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, sarcoidosis, la neumonía lipoidea, la neumonía por neumocistis girovesi, pacientes con neumonía intersticial no específica, en el patrón de la neumonía criptogénica organizativa, entre otras entidades. En la imagen tomográfica vemos un aumento difuso de la densidad del pulmón en vidrio esmerilado, con algunas áreas respetadas y un patrón reticular superpuesto que da la configuración del patrón en empedrado. El otro de los patrones que dijimos forma parte de este grupo de aumento de la densidad del pulmón es la consolidación pulmonar. Recordemos que la definición de consolidación pulmonar es el llenado total del alvéolo con reemplazo del aire por pus, edema, sangre o células tumorales. El vidrio esmerilado, al progresar la afección del alvéolo, puede generar un área de consolidación. Es importante distinguir entre consolidaciones agudas y consolidaciones crónicas. Este patrón es común de ver en las neumonías infecciosas y también está presente en la neumonía organizativa criptogénica, en la neumonía eosinofílica crónica, menos frecuentemente en la neumonía intersticial no específica o en la neumonía intersticial usual, y puede ser manifestación de neoplasias como el adenocarcinoma pulmonar o el linfoma pulmonar,
y estar presente en procesos como la sarcoidosis, la proteinosis celular, entre otros. Vemos acá un ejemplo de neumonía organizativa criptogénica, en donde tenemos como característica principal en este patrón la presencia de consolidaciones pulmonares, en el 90% de los casos, con presencia de broncograma aéreo, con una distribución preferentemente subpleural o peribroncovascular en el 50% de los casos, a predominio de las regiones inferiores de los parénquimas pulmonares. El vidrio esmerilado también puede estar presente, como vemos, en un 60% de los casos. En estos ejemplos vemos áreas de consolidaciones subpleurales bilaterales asociadas a áreas en vidrio esmerilado, y la consolidación subpleural en la base izquierda presenta en su interior broncograma aéreo. La neumonía eosinofílica crónica es otra de las entidades en donde el patrón de aumento de la densidad está presente en forma de consolidaciones, que generalmente son consolidaciones parcheadas, no segmentarias, con una distribución preferentemente subpleural. Recordemos que la neumonía eosinofílica es una condición idiopática que se caracteriza por extensos infiltrados alveolares constituidos preferentemente por eosinófilos, y se asocia a eosinofilia en sangre y a una buena respuesta al tratamiento con corticoides. Y pasamos ahora al otro grupo de alteraciones del parénquima pulmonar que estaban caracterizadas por una disminución en la densidad del pulmón, o lesiones que contienen aire, y estas van a incluir el enfisema en sus distintas variantes, los quistes presentes en la linfangioleiomatosis, en la neumonía intersticial linfocítica, en la histiocytosis de Langerhans, las bronquiectasias y las áreas de panalización. En este caso estamos en presencia de un típico ejemplo de enfisema centrolobulillar. Recordemos que en el enfisema vamos a ver áreas de baja densidad o baja atenuación sin una pared visible como resultado de la destrucción del parénquima pulmonar. El enfisema centrolobulillar es el más común, que se caracteriza por una destrucción en la región central del lobulillo pulmonar, predominando en los lóbulos superiores y asociado en forma importante al hábito tabáquico. Lo característico de estos hallazgos en la imagen de alta resolución, como vemos en el ejemplo, es la presencia de estas áreas de baja atenuación que no tienen una pared bien delimitada, porque no tienen pared propia, y en la zona central se aprecia una imagen puntiforme hiperdensa que corresponde a la arteriola centrilobar, rodeada por el daño parenquimatoso. En este ejemplo tenemos un paciente con enfisema panlobular. Vemos que el enfisema panlobular afecta todo el lobulillo pulmonar secundario, predomina en lóbulos inferiores y está asociado a un déficit de alfa-1 antitripsina, aunque también está visto en pacientes fumadores con enfermedad enfisematosa avanzada. Vemos en el ejemplo compromiso del lóbulo inferior derecho, con hiperinsuflación del mismo y marcada destrucción del parénquima pulmonar.
El enfisema paraseptal es el que está adyacente a la pleura o a las cisuras. Puede estar en forma aislada o asociada a áreas de enfisema centrolobulillar en pacientes añosos. Y se caracteriza por la presencia de bullas, que son áreas de enfisema de más de 1 centímetro de diámetro, como vemos en la imagen de la izquierda. La presencia de bullas subpleurales asociadas a áreas de enfisema paraseptal y centrolobulillar. En la imagen de la derecha vemos áreas de enfisema paraseptal subpleural tanto en la pleura parietal como adyacente a la pleura mediastínica. Otra de las causas de una disminución en la densidad del parénquima pulmonar es la presencia de quistes. Recordemos que quiste hace referencia a un área radiolúcida con una pared fina menor a 4 milímetros. Hay distintas enfermedades quísticas a nivel del pulmón, como son la linfangioleiomimatosis, la histiocytosis de célula de Langerhans, la neumonía intersticial linfocítica, los neumatoceles o la panalización. Cuando hablamos de cavidades, hacemos referencia a un área radiolúcida con una pared más gruesa, de más de 4 milímetros, y estas pueden estar presentes en infecciones, como ser la tuberculosis, Staphylococcus aureus, hongos o émbolos sépticos, cavitados, o por ejemplo en la granulomatosis de Wegener. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo en la enfermedad de Langerhans, histocitosis de célula de Langerhans, que recordemos es una enfermedad idiopática que se caracteriza en etapas tempranas por la presencia de nódulos granulomatosos, pero que en estadios tardíos estos nódulos se van a cavitar y van a generar la formación de quistes asociado a cambios fibróticos. Vemos acá en este ejemplo la presencia de quistes irregulares, de formas raras, asimétricos, con predominio de la entidad de los lóbulos superiores. Existe una asociación con el hábito tabáquico y está presente en pacientes con historia de fumadores de larga data en el 90% de los casos. Y una de sus presentaciones en el 20% es la presencia de neumotórax. Vemos acá otro ejemplo de histocitosis de células de Langerhans, en donde vemos la alternancia de nódulos y quistes de menos de 2 centímetros de diámetro, de paredes ligeramente irregulares y de formas asimétricas, con un predominio de los lóbulos superiores y medios. Otra de las entidades que se caracteriza por la presencia de quistes es la linfangioleiomimatosis, que es una enfermedad rara que se caracteriza por la proliferación progresiva de células fusiformes que simulan musclóliso a lo largo de los bronquiolos, llevando al atrapamiento aéreo y a la formación de quistes de pared fina. Lo característico de esta enfermedad es su manifestación en mujeres de edad fértil. Como vemos en estas dos imágenes, tanto en la axial como en la reconstrucción coronal, la presencia de quistes de diferentes tamaños que alternan con áreas de pulmón normal. Vemos acá también quistes que alternan con áreas de pulmón normal, asociado en la imagen de la izquierda con la presencia de neumotórax, que es una de las formas
frecuentes de presentación. En la imagen de la derecha vemos áreas de aspecto fibrocicatrizal sobre el sector anterior del pulmón asociados a secuelas de neumotórax. No existe predilección por algún sector del pulmón, sino que presentan generalmente estos quistes una distribución difusa y no existe relación con el hábito tabáquico en esta entidad. Es importante que hagamos una diferenciación entre los hallazgos que vimos recientemente del enfisema centrolobulillar, de la linfangioleiomimatosis y de la histiocytosis de células de Langerhans. Como vemos acá tenemos los tres ejemplos y un punto a diferenciar entre el enfisema centrolobulillar y la linfangioleiomimatosis. Por un lado, el enfisema no tiene pared propia, mientras que los quistes de la linfangioleiomimatosis son quistes y por ende tienen una fina pared. Y un punto importante a tener en cuenta es la arteriola centrilobular, que en las áreas de enfisema centrolobulillar, la arteriola está en el centro de la imagen hipodensa, mientras que en los quistes de la linfangioleiomimatosis, la arteriola está adyacente a uno de los márgenes de los quistes, de localización excéntrica. La diferenciación con la histocitosis de células Langerhans es, por un lado, que los quistes tienen una pared ligeramente más gruesa y que su forma es irregular, mientras que los de la linfangioleiomimatosis son quistes más simétricos y más delimitados. Y por otro lado, en la histocitosis de células de Langerhans puede haber también, dependiendo de su etapa evolutiva, la presencia de algunos nódulos asociados. Otra de las causas de disminución de la densidad del parénquima pulmonar es la presencia de bronquiectasias, que recordemos su definición, es una dilatación localizada e irreversible de un bronquio. Existen signos directos de compromiso de la vía aérea, como son la dilatación bronquial, pérdida de la relación bronquio-arteriola 1 a 1, con la consiguiente presencia del signo del anillo de sello. Otro de los signos directos es la pérdida de disminución gradual del diámetro bronquial desde la región central a la periferia. Y otro de los signos directos es la visualización de bronquios en la zona periférica del pulmón, a menos de 1 centímetro de la pleura. A ese nivel, las estructuras bronquiolares presentes están por debajo del límite resolutivo de la tomografía de alta resolución, por lo cual ver estructuras bronquiales a dicho nivel significa que dichos bronquios están dilatados. Y existen también signos indirectos, como son el engrosamiento y la irregularidad de la pared bronquial, la presencia de impactaciones mucosas y las áreas de atrapamiento aéreo. La causa más común de bronquiectasias es la posinfecciosa. Vemos acá la dilatación bronquial en ambos lóbulos inferiores, en donde vemos que hay una pérdida de la relación bronquio-arteriola 1 a 1, con la consiguiente dilatación de la luz bronquial, con un diámetro arterial conservado,
generando la imagen característica de anillo de sello, en donde el anillo está dado por el bronquio dilatado y el sello por la arteriola en su corte ortogonal adyacente al bronquiolo. Otro de los signos directos, dijimos, es la pérdida de disminución gradual del bronquio a medida que se va alejando de la región del ilio. Como vemos en estas imágenes, en especial en la imagen de la derecha, como la luz bronquial está dilatada y tiene un diámetro similar en su sector central como en su sector periférico. Y otra de los causantes de esta disminución de la densidad del parénquima pulmonar es la panalización, que está dada por pequeños espacios aéreos con paredes irregulares y engrosadas compuestas por tejido fibroso. La localización de estos quistes es a predominio periférico y subpleural, y se aprecia en varias capas contiguas, a diferencia del enfisema paraseptal, en donde es una sola capa de quistes subpleurales. Tenemos en la imagen de la izquierda el compromiso de panalización, mientras que en la imagen de la derecha vemos el de enfisema paraseptal, y vemos claramente la diferencia entre uno y otro. Recordemos que es la diferenciación imagenológica, teniendo presente que la causa de la panalización es totalmente distinta a la causa del enfisema paraseptal. El patrón de panalización es uno de los patrones característicos de la neumonía intersticial usual, del patrón de neumonía intersticial usual, donde como hallazgos esperados vamos a tener el de la distorsión de la arquitectura del parénquima pulmonar asociado a dilataciones y tortuosidad de los bronquios y bronquiolos, generando la presencia de bronquiectasias y bronquiectasias. También la presencia de quistes, como espacios aéreos redondeados de pared fina y de localización subpleural a predominio bibasal, con un gradiente marcado a pico basal. El vidrio esmerilado en estos pacientes es escaso. Más del 60% de los casos de neumonía intersticial usual corresponden a una fibrosis pulmonar idiopática. Pero debemos tener presente que este patrón de neumonía intersticial usual puede estar asociado a otras entidades, como son las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, o en caso de toxicidad por drogas, como pueden ser los agentes quimioterápicos citotóxicos, como la bleomicina, el busulfán, la vincristina y el metotrexate. Para concluir, vamos a recordar que una tomografía de alta resolución normal no descarta enfermedad intersticial en pacientes sintomáticos. Tengamos presente que hay un límite de resolución por debajo del cual la tomografía de alta resolución no va a poder identificar cambios a nivel del parénquima pulmonar, por lo cual su sensibilidad es cercana al 94%. Y también tengamos presente que la tomografía de alta resolución no reemplaza a la biopsia pulmonar, sino que se complementa con la biopsia de pulmón. Teniendo en cuenta el patrón del compromiso pulmonar, la distribución anatómica que dicho compromiso pulmonar presenta en el parénquima y la clínica y antecedentes del paciente,
La tomografía de alta resolución nos permite llegar a diagnósticos específicos con una alta certeza diagnóstica. Recordemos que cuando el compromiso pulmonar tiene una predilección de las unas superiores, debemos pensar en patologías asociadas a partículas inhaladas, como la neumoconiosis, como las enfermedades relacionadas con el cigarrillo, como son el enfisema centrolobulillar, la bronquiolitis respiratoria o la histocitosis de Langerhans, a neumonitis por hipersensibilidad y también a la sarcoidosis. Mientras que cuando el compromiso del pulmón predomina en las zonas inferiores, debemos pensar en un patrón de neumonía intersticial usual, debemos pensar en una fibrosis pulmonar idiopática, en enfermedades del colágeno, una asbestosis, y también el predominio de zonas inferiores es mayor en la aspiración o en los pacientes con edema de pulmón. Por otro lado, también es importante ver la distribución dentro del pulmón en relación al compromiso de la zona central del parénquima o la zona periférica. Si el compromiso central, este predomina en las entidades como la sarcoidosis, el edema cardiogénico, pulmonar, en la enfermedad de Kaposi o en el linfoma pulmonar. Mientras que el compromiso periférico subpleural predomina en el patrón de neumonía intersticial usual, ya sea en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática o bien en las enfermedades de colágeno o en los pacientes con asbestosis, en la neumonía eosinofílica crónica, en la neumonía organizativa criptogénica o en las metástasis hematógenas, en donde la distribución periférica es de predilección. Como dijimos entonces, hay ciertas entidades que por sus características tomográficas permiten que la tomografía de alta resolución les ponga un sello diagnóstico, como son por ejemplo el patrón de neumonía intersticial usual asociado a fibrosis pulmonar idiopática, en este ejemplo en donde vemos el patrón de panalización con una predilección basal, periférica, con bronquiectasias y bronquiectasias por tracción y distorsión de la arquitectura del parénquima pulmonar, en ausencia de áreas de consolidación y vidrio esmerilado. O en este paciente con una neumonitis por hipersensibilidad, en donde predomina la presencia de nódulos centrilobares, apreciándose una pequeña línea hipodensa que muestra la ausencia del compromiso subpleural debido a la presencia de nódulos centrilobares. En este otro ejemplo, la alternancia de nódulos con imágenes quísticas, con una predilección de lóbulos superiores y medios, con quistes de paredes algo irregulares y asimétricos en un paciente con histocitosis de Langerhans. Otra de las entidades en donde la tomografía tiene un patrón característico es la linfangioleumiomatosis, con la presencia de múltiples quistes de paredes finas de distribución difusa a nivel de los parénquimas pulmonares, con quistes de diferentes tamaños, alternando con pulmón normal en una paciente joven en edad fértil. Es característica de la linfangioleumiomatosis. El enfisema centrolobulillar, con las áreas de baja densidad
que no presentan una pared propia y que tienen una imagen puntiforme correspondiente de la arteriola centrilobar en su interior, con una predilección en lóbulos superiores, asociado al hábito tabáquico. Es característico del enfisema centrolobulillar. Un patrón retículo nodular con engrosamiento de las cisuras, con engrosamiento nodular, con nodulillos subpleurales y yuxtacisurales, poniendo de manifiesta la distribución perilinfática del compromiso parenquimatoso, asociado también a septos engrosados y con presencia de nódulos en un patrón retículo nodular, y también en este caso el compromiso peribroncovascular con compromiso de los linfáticos peribroncovasculares en un paciente con linfangitis carcinomatosa secundaria a un CA de mama. La sarcoidosis es otra de las entidades que tienen patrones bastante característicos, como en este caso un patrón reticular irregular con un predominio de compromiso central en relación a la periferia del pulmón y asociado también a un compromiso de campos superiores y medios por sobre las bases pulmonares. En algunos casos el parénquima se acompaña de cambios a nivel del mediastino con la presencia de adenomegalias que hacen el diagnóstico más probable. Las bronquiectasias, en donde la tomografía permite claramente demostrar su presencia, en este caso bronquiectasias quísticas bilaterales, o como en este caso en un paciente con fibrosis quística y la presencia de bronquiectasias varicoides distribuidas sobre ambos pulmones en forma bilateral. Muchas gracias por su atención.